Esta noche en Noticias 1, el 30 de agosto pasado, un día después del bombardeo, el presidente Duque reportó que él mismo autorizó ese operativo. Ministra del Interior y Fuerzas Militares en el Caguán tenían reportes de presencia de niños en campamentos de grupos residuales. El comandante de las Fuerzas Militares se enteró de que Roy Barreras iba a denunciar bombardeo y muertes de niños 40 minutos antes de que lo revelara. El senador dice que no hay duda de que lo tienen chuzado. En la fase final, juicio a Santiago Uribe por asesinato y creación de un grupo paramilitar. Fiscalía pide condena. Personero de Mesitas del colegio intentó despojar de su tierra a 2 ancianos que a los 80 años querían separarse. Y en los deportes, Germán Arango. El golpe de mano del Deportes Tolima esta noche en el Metropolitano de Barranquilla. Victoria 3-1 sobre Junior. Ojo con el equipo de Gamero en el cuadrangular A. 13 medallas de oro para Colombia en el preolímpico de levantamiento de pesas en Lima, Perú. Y cómo no nos vamos a ilusionar con una buena actuación en Tokio 2020. No tuvo problemas Novak Djokovic para ganar su primer partido en el torneo de maestros en Londres. En cambio, Roger Federer perdió en un doble 7-5 frente a Dominic Thiem. Y esto nos trae Cristina Hurtado en Toma 1. Tras una victoria sobre los trastornos de ansiedad y depresión que sufrió, J Balvin hizo salir el arco iris en Bogotá. Y el hijo mayor de Carlos Vives, en compañía de Claudia Elena Vázquez, extrajeron la molécula no psicoactiva del cannabis, con grandes propiedades saludables para una línea de belleza. Y aquí está, esta es nuestra imagen del día. A esta hora las calles de las ciudades de Bolivia están congestionadas, pero no por los disturbios que también los tuvieron afuera durante las elecciones pasadas, sino para celebrar que Evo Morales, quien decía ser el ganador, renunció a la presidencia, en lo que él interpreta como un golpe político, cívico y militar. Terminan así 14 años de gobierno que en principio fueron de la expectativa por el primer gobierno indígena de América y al final de decepción por su acumulación de poder. De esta historia hablaremos hoy. Desde el sistema informativo del Canal 1, este es Noticias 1, emisión central, con Mabel Lara y Germán Arango. ¿Qué tal? Buenas noches, les tenemos las noticias del fin de semana e iniciamos. Guillermo Gómez, en la selva del Caguán, donde vivían los niños que fueron bombardeados, encontró a los abuelos de Angie Paola, una niña que habría sobrevivido pero que perdió un brazo. Ellos les piden a las autoridades que la encuentren. Angie Paola Morales, de 16 años, dejó tendida la cama donde durmió hasta noviembre del año pasado, cuando vivió con sus abuelos. Esta era la visita de ella. Hasta un muñequito cuando los cumpleaños. Angie se llevó todo, solo olvidó el cuaderno que utilizó para hacer las tareas de inglés. Yo tenía 4-9. La casa de los abuelos de Angie se destaca en una esquina del caserío Campo Hermoso, a 45 minutos de la cabecera de San Vicente del Caguán. Lo que pasa es que nosotros la tuvimos aquí y ella la mamá se la llevó y con haberse la llevado nosotros perdimos el contacto con ella. El año pasado, Angie cursaba primero de bachillerato en la institución educativa rural Campo Hermoso. Nosotros la tuvimos acá 8 meses. Angie perdió su brazo derecho a raíz del bombardeo militar contra un grupo de disidentes que estaba en cercanías a otro caserío, a 6 horas en carro de la casa de sus abuelos. Yo la tuve el año pasado acá estudiando y la mamá se la llevó y de ahí para acá yo no me he dado cuenta de ella nada. Los abuelos temen dar detalles y por lo tanto prefieren no responder cuando se les pregunta por el paradero de su nieta. ¿Usted no se ha interesado tampoco en buscarla para ver cómo está de salud, por lo del brazo? El ambiente en el caserío, donde vivió durante 8 meses Angie con sus abuelos, transcurre en calma. Niños de la zona conversan tranquilos, aunque otros, en medio de los oficios de la casa, imitan a los combatientes. Y en el registro visual de una de las declaraciones del presidente Duque, fechado el 30 de agosto, el mandatario se adjudica la responsabilidad de mando del bombardeo en San Vicente del Caguán, en el que murieron al menos 8 niños. Miguel Ángel Peñaranda. Mabel, no solo el presidente reportó como exitoso ese operativo que terminó tumbando a su ministro de Defensa, Guillermo Botero, también lo hizo el comandante del Ejército. En el portal de la Presidencia de la República se aloja este video del 30 de agosto pasado en el que el presidente Iván Duque reportó un operativo militar exitoso. Quiero informarles a ustedes y al país que anoche autoricé al Comando Conjunto de Operaciones Especiales SECOES a adelantar una operación ofensiva contra esta cuadrilla de delincuentes narcoterroristas que son residuales de lo que se conocía como las FARC.
El presidente Duque se refería al bombardeo del 29 de agosto en San Vicente del Caguán, en donde, según se supo esta semana, murieron al menos 8 niños. Anoche, gracias a esa labor estratégica, meticulosa, impecable, con todo el rigor, cayó Gildardo Cucho, cabecilla de esa organización. El mandatario estaba ese día en Sincelejo, en acto oficial. Pues ya empezaron a recibir los mensajes claritos, así como lo tuvimos. Quiero felicitar a los héroes de nuestro país. Mi saludo aquí a nuestro alto mando militar y de policía. Al día siguiente, el 31 de agosto, el general Nicasio Martínez, en compañía de todos sus comandantes, también dio un parte del triunfo, sin mencionar el bombardeo y la muerte de los niños. Como ustedes conocieron por el señor presidente, la muerte en desarrollo de operaciones de alias Gildardo Cucho, una operación interagencial, coordinada, direccionado por el Comando General de las Fuerzas Militares, por el Ministerio de la Defensa Nacional, y que de alguna manera debilitamos estas organizaciones, en la cual hubo 12 muertos en desarrollo de operaciones. Con este video oficial, el Comando de las Fuerzas Militares dio a conocer una muestra del despliegue que hicieron para el operativo. Esta semana, sin embargo, el renunciado ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que desconocía la edad de los presuntos rebeldes dados de baja. Cuando esta operación se hace, no se conocía la presencia de menores. No se sabía de la presencia de menores. 24 horas más tarde, el general Martínez también dijo que no contaba con información precisa sobre los blancos humanos al momento del bombardeo. Antes de hacer eso, no se tuvo el conocimiento de que fueran menores de edad, porque si no la decisión hubiera sido otra. Ambos, ministro y comandante del ejército, parecieron quitarse la culpa por las muertes de los niños en su ignorancia de la presencia de los menores en el lugar del bombardeo. Y pese a que el alto gobierno negó tener conocimiento de que en el sitio bombardeado había presencia infantil, luego del escándalo político en el Congreso hay pruebas documentales y audiovisuales de que estaba advertido por la Defensoría del Pueblo y también por la Personería Local. Juan Fernando Barona. Mabel, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, se hizo acompañar de mandos militares para ir a San Vicente del Caguán a enterarse de las denuncias sobre reclutamiento de menores. A pesar de que el ministro renunciado de Defensa, Guillermo Botero, y el comandante del Ejército, general Nicasio Martínez, negaron haber sabido que en el campamento bombardeado había niños, videos y declaraciones antes de la fecha en que se ejecutó ese operativo indican lo contrario. El ministro encargado, general Luis Navarro, también lo negó. No se tenía conocimiento de la presencia de menores de edad. Sin embargo, este escrito, que contenía una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, prueba que desde comienzos de este año, el 4 de enero, el gobierno y la fuerza pública tenían conocimiento del sitio en que estaban ubicados los niños reclutados a la fuerza por grupos armados organizados. Me permito remitir la alerta temprana de la referencia debido al inminente riesgo que se cierne sobre la población civil que habita en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, debido a las amenazas, los homicidios selectivos, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Debido a la alerta temprana de la Defensoría, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, se trasladó a San Vicente del Caguán el 16 de enero. Su equipo de comunicaciones grabó un video promocional de la visita. Venimos a conocer de primera mano en San Vicente del Caguán la situación de la alerta temprana que ha hecho la Defensoría del Pueblo. Y enumeró los asistentes al encuentro. Está el señor vicedefensor, Naciones Unidas, comisionado para la paz, el consejero presidencial para derechos humanos, viene también la fuerza pública en general. En la reunión del 16 de enero estuvo el general Germán López Guerrero, comandante de la 6ª División del Ejército que opera en Caquetá, Putumayo y Amazonas. Además estaban al menos 7 militares y 4 policías más. La ministra Gutiérrez dijo una frase que hubiera servido si le hubieran prestado atención para salvar la vida de los niños. Y que para el gobierno nacional la vida de todas las personas es importante. En mayo de este año, el personero de Puerto Rico, Erner Carreño, le envió 6 cartas a altos oficiales del batallón que opera en ese municipio, confirmando el reclutamiento de menores por parte de grupos residuales en mayo. La información era constante y permanente que se estaban reclutando niños. Con estas evidencias en video y documentales, no es creíble que militares o el gobierno civil no supieran que en el lugar del bombardeo estaban presentes varios menores de edad. Por allí encontraron otro pie.
Y también hay reacciones políticas. Alexander López, senador del Polo Democrático y vicepresidente del Senado, pedirá a la Corte Penal Internacional que determine la responsabilidad de mando en esta operación y la responsabilidad que pudo tener allí el presidente Iván Duque. El vicepresidente del Senado, Alexander López, elevará ante la Corte Penal Internacional la denuncia por la muerte de 8 menores de edad en un bombardeo en el departamento del Caquetá. Vamos a acudir también a la Corte Penal Internacional, porque nos parece que ese bombardeo donde murieron estos 8 niños es una violación al derecho internacional humanitario. De acuerdo con el congresista del Polo Democrático, al ordenar la operación militar, el presidente de la República violó el artículo 28 del Estatuto de Roma. En tratándose de la responsabilidad de mando, que en este caso la orden fue dada directamente por el presidente Iván Duque. Por eso vamos a solicitar a la Corte Penal Internacional que inicie un proceso contra el presidente. Los integrantes de la bancada alternativa piden también que las investigaciones de nuestro país se lleven a fondo. Estamos exigiendo que las autoridades colombianas investiguen a fondo y que los responsables, si es del caso, ministro de Defensa, altos mandos militares, respondan por esos hechos. López considera que la renuncia del exministro Botero no pone fin al debate político, ni mucho menos a las responsabilidades penales. Noticias 1 cambia de casa. A partir del 1 de diciembre nos pueden seguir viendo en el canal Cable Noticias en todos los sistemas de cable del país. En Claro, canal HD 1465 y 465. DirecTV 147, ETV 254, HBTV 59, Movistar 416, Tigo Une 190. Gracias por elegir la independencia. Una cámara indiscreta de Noticias 1 descubrió que antes de que el senador Roy Barreras hablara del bombardeo de San Vicente del Caguán, el comandante de las fuerzas militares estaba pidiendo información sobre ese tema. Juliana Ramírez. Mabel, el que no incluyó el tema en el cuestionario, se declaró sorprendido cuando le contamos y dijo que no tiene dudas de que sus comunicaciones están interceptadas. 40 minutos antes de que el senador Roy Barreras revelara de que el Ministerio de Defensa habría ocultado la muerte de 7 niños, que después se confirmaron 8 en un bombardeo militar, en el debate de moción de censura contra el exministro Guillermo Botero, el comandante de las fuerzas militares, general Luis Fernando Navarro, hoy ministro de Defensa encargado, ya estaba consultando a sus subalternos sobre los detalles de este operativo vía WhatsApp. Eduardo, verifique cuándo fue la operación contra Gildardo Cucho. Nosotros le enviamos un informe al Ministerio de Defensa que hacía énfasis en el uso de la fuerza. Envíemelo urgente. Ope Atay, alias Gildardo El Cucho, fecha 29 de agosto 2019. Esa fue la fecha exacta cuando se registraron los actos. Urgente. El general Navarro envió la solicitud de información a las 5:37 de la tarde, hora en que el senador citante Barreras aún no tomaba la palabra. Está leída la resolución de convocatoria con base en la proposición que solicitó la citación al debate, presidente. Leída la resolución de convocatoria del debate, empezamos con el uso de la palabra al senador citante. ¿Había alguna posibilidad que el comandante Navarro, horas antes de alguna manera o minutos antes, supiera usted cuál era el debate que iba a tratar en el Congreso? No, me sorprende que lo hubiese conocido antes de que yo lo hiciera público. El senador Roy Barreras inició su exposición de más de una hora, controvirtiendo las cifras oficiales sobre los supuestos éxitos que el Ministerio de Defensa ha reclamado para sí. Hacia las 6:15 de la tarde, el senador hizo 2 revelaciones escandalosas. Con informes de medicina legal en pantalla, demostró que el indígena Flower Trompeta habría sido asesinado con tiros oficiales por la espalda y que en el bombardeo reportado como operativo militar exitoso en Caquetá, se habían encontrado los cadáveres de 7 niños. Todos los presentes estaban sorprendidos, menos el general Navarro, quien ya llevaba casi una hora recibiendo datos del tema vía chat. Gracias, por el momento no lo vamos a usar. Si no, se los devuelvo o le digo quién los tiene para control. No tengo la menor duda de que estoy chuzado. He puesto denuncias en la Fiscalía General por chuzadas ilegales que además creo que vienen de la Dirección Nacional de Inteligencia. Hoy el senador Roy Barreras le dijo a Noticias 1 que desde el día del debate que tumbó al ministro Botero y dejó en evidencia fallas en las operaciones militares, ha recibido más de 500 amenazas contra su vida y se ha creado una cadena donde lo acusan de guerrillero para exigir su retiro del Senado. Se ha dedicado a incitar una ola de intimidaciones, de amenazas, de ofensas
de mensajes por centenares, que ojalá no pasen de ser una guerra mediática, en la que espero le vaya mejor que en la guerra contra la guerrilla de las FARC, porque cuando ocupó el comando de la 4ª Brigada no parece haber tenido mayor éxito. A quien se refiere ha liderado esta campaña es el presidente de la Asociación de Militares Retirados, ACOR, general Jaime Ruiz Barrera. Cabe decir que esta no fue la primera ni será la última moción de censura que enfrenta el gobierno. Estamos hablando del canciller, del ministro de Hacienda y el de Agricultura, que están en cola. Eduardo López Júquer. Mabel, así lo sostiene el senador Sanguino, que trabaja sobre lo que considera las embarradas del canciller. Pero un líder conservador trabaja sobre Carrasquilla y los de la costa sobre la ministra de Minas y Energía por el caso Electricaribe. No, yo no voy a renunciar. La renuncia de Guillermo Botero, luego del debate de moción de censura en su contra, tiene al Congreso evaluando el desempeño de varios funcionarios del gobierno Duque. Hay varios ministros en cola. Varios congresistas liberales están recogiendo firmas en la Cámara de Representantes para citar al ministro de Agricultura, Andrés Valencia, mientras que en el Senado, los conservadores, declarado partido de gobierno, expresan su inconformismo con la política agropecuaria de la administración Duque. Hay muchos reparos a su gestión, a la ejecución presupuestal, a las agencias que dependen de esta cartera y a la política agropecuaria del país. Claramente será también una moción de censura que muy probablemente tendrá los votos para llegar a ser concluida en el Congreso de la República. En las mismas toldas conservadoras crece el inconformismo con la gestión del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y no descartan citarlo a debate para que salga del gabinete. El hecho de que la Corte Constitucional haya declarado inconstitucional la ley de financiamiento del año anterior pone en calzas prietas al gobierno, lo pone en dificultades para hacer las mayorías. El canciller Carlos Holmes Trujillo es otro de los miembros del gabinete bajo la lupa del Congreso. La abstención en el rechazo al bloqueo de Estados Unidos a Cuba es la más reciente justificación. Aquí confluyen el Partido Verde y el liberalismo. Porque lo que está haciendo el canciller es absolutamente cuestionable y censurable. La bancada costeña en Cámara y Senado, por su parte, tiene en la lupa a la ministra de Minas y Energía por falta de resultados en la solución de los problemas generados por Electricaribe. El juicio de Santiago Uribe Vélez por las actividades del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles tendrá sus sesiones finales al comenzar el próximo año, pues a la defensa se le concedió un plazo para organizar sus argumentos. Patricia Uribe. Mabel, la Fiscalía sí presentó completo su alegato de conclusión, según el cual no hay duda de su culpabilidad, y si los militares no se acuerdan de los 12 apóstoles por ineptitud o complicidad. Solicito respetuosamente, al momento de proferir su fallo, su sentencia, la profiera de carácter condenatoria. La sentencia condenatoria la pidió el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Carlos Iván Mejía, durante el juicio que se adelanta contra Santiago Uribe, hermano del senador Álvaro Uribe, por su presunta participación en la creación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles y en el crimen del campesino Camilo Barrientos en 1994 en Yarumal, Antioquia. Aseguró que existen suficientes pruebas testimoniales y documentales que comprometen a Santiago Uribe con el grupo armado ilegal y sus acciones criminales. Desde una perspectiva esta vez probatoria, como de lesa humanidad, los delitos indicados al ciudadano Santiago Uribe Vélez. El fiscal dijo que con testigos claves como el mayor retirado de la policía Juan Carlos Meneses, comandante de la policía Yarumal, y el campesino Eunicio Pineda, además de otros, se estableció que la hacienda La Carolina en ese entonces de los hermanos Uribe era el centro de operaciones de los 12 Apóstoles, sin que el ejército de la zona supiera del grupo. Vinieron acá cínicos a negar que existía, que no supieron que existía. Oiga, militares de inteligencia, oiga, gente con jurisdicción y mando, nunca supieron que el grupo existió. Nadie les contó. O son negligentes, o son ineptos, o son cómplices. Ante la acusación de la Fiscalía, la defensa de Santiago Uribe pidió aplazar el juicio para el otro año para poder presentar sus argumentos. El juez aceptó la solicitud, sin embargo, los abogados de las víctimas cuestionaron la decisión. Es el poder de esta familia lo que de una u otra forma se impone hoy de nuevo frente a la Administración de Justicia. Es vergonzante decirlo, pero es un tema que el señor juez no quiere que nadie le diga que
que violó derechos. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría pidieron la compulsa de copias ante el juez para que se investiguen 7 testigos por falsos testimonios, entre ellos al ex jefe de Meneses, el coronel Pedro Manuel Benavides, y el ex paramilitar Julián Bolívar. Una pausa en nuestra agenda informativa para contarles que los buzos de la Red Independiente empezaron a llegar a nuestros backers y están felices. Todavía quedan muchos para nuestros miembros y ustedes también pueden ser miembros de la Red Independiente. Numeral la Red Independiente, queremos invitarlos para que posteen fotografías, videos, si ya tienen ustedes su buzo de la Red Independiente, y además solicitarlo. Es muy sencillo. Ustedes son donantes, hacen parte de la red y escogen la talla, el color y la dirección de entrega. Anímense, lúzcanlos con orgullo, porque con él le están diciendo al resto: yo soy la Red Independiente. Los buzos de Yo Soy la Red Independiente comenzaron a llegar a nuestros backers. Vengo a presumir, señoras y señores, señoritos y señoritas, ganó mi equipo, mi rojo del alma, y me entregaron mi saco de la Red Independiente. @Noticias1, numeral Yo Soy la Red Independiente, estrenando y conociendo parte del páramo de Berlín. Están siendo entregados a los primeros 1000 backers que hicieron sus aportes de 250.000 pesos o más. Los hay en rojo y negro, y para que llegue a sus manos solo debe hacer el aporte correspondiente y luego responder los datos que le serán solicitados a través de su correo electrónico. Y seguimos con lo nuestro, lo que nos compete, las noticias. Les contamos sobre Darío Acevedo, director del Centro de Memoria Histórica, que continúa enfrentando una fuerte polémica por su gestión, según sus críticos. Dicen que es una gestión sesgada e ideologizada sobre los relatos de las víctimas de la guerra. Rubén Darío Acevedo, polémico director del Centro Nacional de Memoria Histórica, intentó modificar los relatos de 249 víctimas de los sindicatos palmeros consignados en el informe de la vida Por fin daremos todo, a petición del gremio palmero. Lo impidió que el informe ya estaba impreso. Como usted sabrá, todo el proceso que culminó con la publicación del informe es resultado de la gestión de la anterior Dirección General del Centro Nacional de Memoria Histórica, y considerando que el material ya está impreso, no es posible realizar ajustes al contenido. ¿Con qué otros gremios usted ha hablado, digamos, para reconsiderar los contenidos que se han sacado en el Centro? Yo no doy declaraciones después del evento. En la misiva, el director Darío Acevedo le responde a Jair Mesa, presidente de Fede Palma y esposo de la senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra, que en este caso no se trata de víctimas, sino de un conflicto laboral. No solo es un asunto de omisión, sino que es un asunto de acción violatoria de la ley, tanto de la ley 1442 del 2010 como de la ley 1448 del 2011. Tengo algunas preocupaciones en relación con puntos de los informes, dentro de los cuales, por mencionar, caben el marco temporal considerado, la no suficiente consideración de todos los sectores involucrados, y el tema no es de víctimas, sino laboral. El hecho de que ese informe haya sido sometido de alguna manera a una especie de aval o validación por parte de los empresarios desdice totalmente de la función del Centro Nacional de Memoria Histórica. La senadora del partido de gobierno y esposa del dirigente gremial respondió: lo que es cierto es que aquí ha habido una mala información y aquí han estigmatizado a muchos productores del agro colombiano, y yo me imagino que lo que se busca es que la verdad sea evidente. Según el senador Antonio Sanguino, Acevedo busca desaparecer la memoria de la violencia paramilitar de los relatos, especialmente del bloque Metro y el bloque Cacique Nutibara. No solo es un asunto de omisión, sino que es un asunto de acción violatoria de la ley. Por esto y por desconocer el conflicto armado, Acevedo asistió a un debate de control político que se reanudará dentro de 2 semanas. Sin embargo, desde ya la senadora Aida Bella, víctima del genocidio de la Unión Patriótica, anunció que si él continúa en la entidad, liderará un museo aparte para las víctimas, para que en el que está a cargo de Acevedo no se les siga revictimizando. Noticias 1 cambia de casa. A partir del 1 de diciembre nos pueden seguir viendo en el canal Cable Noticias en todos los sistemas de cable del país y en IP Televisión ETV 254 HD, en Cali 250 HD, Movistar 705 HD. Gracias por elegir la independencia. Y llegan las cifras. Con el precio de una entrada a cine en Japón, se compran 4 en Colombia, lo que indican los indicadores.
El portal de bases de datos de consumo Numbeo calculó el precio de una entrada a cine en 157 países. La más cara la encontró en Japón, en Argentina la calculó en $9.5, en China en 9.3, en Colombia 4.7 y en México 3.4. Esto indica que los colombianos nos empeliculamos por casi nada. Esto es lo que indican los indicadores. Los indicadores. Tenemos más. Diego Campo, quien sin haber sido combatiente hizo campaña por el partido FARC a la Asamblea de Nariño, fue asesinado el día de hoy por sicarios en Corinto, Cauca. Hola, soy Diego Campo. Diego Fernando Campo Manrique, de 31 años, quien fue candidato a la Asamblea de Nariño por el partido FARC en las elecciones del pasado 27 de octubre, fue asesinado la tarde de ayer en la vereda La María de Corinto, municipio del norte del Cauca. Desconocidos, que según las primeras informaciones se movilizaban en una motocicleta, le propinaron 5 disparos. La compleja situación social que vive Colombia le está quedando grande al presidente Duque. Las autoridades, que dicen hasta ahora no tener pistas de los sicarios, buscan precisar si su asesinato tiene que ver con los pasados comicios o por ser miembro del partido FARC. Trabajó mucho por la paz y por eso fue candidato a la asamblea del partido FARC para hacer un cambio. Campo Manrique, quien nació en Cartagena, no era excombatiente de la FARC y no tenía antecedentes penales. Desde las 9 de la noche de hoy se desplazará una caravana de seguridad hasta la zona, que llegará hacia las 6 de la mañana al norte del Cauca para trasladar el cuerpo hacia Nariño, donde se encuentran sus familiares más cercanos. Entre tanto, el partido FARC dio a conocer este panfleto firmado supuestamente por el bloque Capital de las Águilas Negras, donde amenazan de muerte a quienes hoy defienden a los integrantes del nuevo partido FARC ante la JEP. Y vamos a una pausa, pero antes me piden que les recuerden que aquellas personas que reciben el buzo de la Red Independiente son aquellos aportantes de 250.000 para adelante, que hacen parte de todo este proyecto de periodismo investigativo que a partir del 1 de diciembre ya cambiará de casa. Ahora sí, una pausa. Volvemos en instantes. Noticias 1 cambia de casa. A partir del 1 de diciembre nos pueden seguir viendo en el canal Cable Noticias en todos los sistemas de cable del país. En Claro, canal HD 1465 y 465. DirecTV 147. ETV 254. HBTV 59. Movistar 416. Tigo Une 190. Gracias por elegir la independencia. Aquí estamos de regreso para contarles sobre noticias internacionales. La prensa argentina especula sobre la presencia en ese país de Evo Morales, que esta tarde renunció a la presidencia que había mantenido durante 14 años. Dayana Cruz. Mabel, Morales califica su dimisión como un golpe político, militar y cívico, pero sabe que es consecuencia de los fraudes que descubrió la auditoría de la OEA en las elecciones de las que se proclamó ganador el mes pasado. Tras 14 años en el poder, Evo Morales hizo el anuncio de su renuncia a la presidencia de Bolivia a través de una alocución presidencial. Estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias. Lo hizo desde su cuna política en la región central de Cochabamba, acompañado del vicepresidente Álvaro García Linera, quien también renunció a su cargo y a la presidencia del Congreso. Estoy renunciando para que Mesa y Camacho no sigan haciendo patear, quemar sus casas de mis hermanos. El primer mandatario indígena de ese país dejó su cargo después de vivir los momentos más difíciles desde que asumió en 2006. Horas antes, la policía y las Fuerzas Armadas le habían pedido que dejara su cargo. Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Morales había convocado hoy a nuevas elecciones, presionado por un informe difundido en la madrugada por la OEA, en el que señalaba que había encontrado irregularidades en los comicios del pasado 20 de octubre. Señor Evo Morales ha fracturado el orden constitucional. El conteo de votos se detuvo inexplicablemente durante casi un día, lo que provocó acusaciones de fraude y disparó protestas de la oposición, huelgas y bloqueos de carreteras. Una decena de funcionarios, diplomáticos, alcaldes y gobernadores oficialistas también renunciaron a sus cargos.
La organización, que reúne diferentes credos religiosos, entregó a la Comisión de la Verdad el informe de los 42 clérigos que fueron asesinados durante la guerra, en su mayoría por fuerzas del Estado. Toda esa acción comandada por el mayor del ejército, Alirio Urueña, hoy condenado a 44 años pero huyendo. El crimen del padre Tiberio Fernández de 1990 durante la masacre de Trujillo Valle hace parte de los 48 casos de sacerdotes, religiosas, laicos que fueron torturados, desaparecidos y asesinados durante la guerra por defender los derechos humanos. El informe de la Mesa Ecuménica de la Paz fue entregado al sacerdote jesuita Francisco de Rú, presidente de la Comisión de la Verdad, el pasado domingo en el Colegio San Bartolomé de Bogotá. En él detalla cómo durante el conflicto armado fueron victimizados. La mayoría de casos son de responsabilidad del Estado, en tanto que hay vinculación directa de fuerza pública o de paramilitarismo. Hombres y mujeres fueron víctimas por profesar una fe cristiana y liberal y tildados de comunistas y guerrilleros, como ocurrió con los investigadores del CINEP Mario Calderón y Elsa Alvarado y el sacerdote indígena Nasa Álvaro Ulcué. Desarrolló una estrategia sistemática orientada a eliminar los principales líderes, sacerdotes, religiosas, laicos, que estaban encabezando procesos de trabajos pastorales de gran impacto en sus territorios. La Mesa Ecuménica por la Paz, que nació hace 7 años para apoyar el acuerdo de paz, aseguró que siguen las amenazas contra miembros de la Iglesia, que se oponen a que el conflicto armado regrese y porque acompañan a los campesinos, indígenas o líderes sociales que reclaman sus derechos. Monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, que ha sido difamado, puedan evidenciar nuevamente como una situación de persecución. La mayoría de los asesinatos durante la violencia armada se dieron en 15 departamentos del país, especialmente en el Valle, Antioquia, Cauca y norte de Santander. Noticias 1 cambia de casa. A partir del 1 de diciembre nos pueden seguir viendo en el canal Cable Noticias en todos los sistemas de cable del país y en IP Televisión ETV 254 HD, en Cali 250 HD, Movistar 705 HD. Gracias por elegir la independencia. La supuesta proveedora de los elementos fundamentales para los visores nocturnos que la aviación del Ejército compró hace 2 años dice que nunca hizo negocio con militares de Colombia para ese objeto. Enrique Tapias. Mabel, también viajaron a capacitarse con la empresa Harris 2 sargentos, pero estos nunca han entregado ningún reporte de las actividades de su viaje. La Central Administrativa y Contable de la Aviación del Ejército, en cabeza del coronel Ariel Pongutá Ortiz, inició en 2017 el proceso para la adquisición de 52 aparatos de visión nocturna para las Fuerzas Especiales por un valor de 2.404 millones de pesos. El proceso generó sospechas por parte de algunos oferentes que se lo hicieron saber al coronel Pongutá. Incluso expertos de la policía advirtieron que la empresa Aviacol no cumplía con los requisitos. No cumple, toda vez que esta empresa basa la producción de sus productos en binoculares, lupas, telescopios, gafas, luces de lectura y una nula experiencia en el tipo de visor nocturno con las especificaciones militares que desea adquirir. Pese a las advertencias, Aviacol ganó el proceso y el 26 de noviembre de 2017, 2 suboficiales viajaron a Estados Unidos a recibir una capacitación en la fábrica de los tubos intensificadores que componen los visores nocturnos. Sin embargo, nadie sabe a dónde viajaron los suboficiales, porque la empresa Harris, fabricante de una de las partes de los visores nocturnos, niega haber capacitado a algún militar colombiano. Como supervisor del contrato, solicité al sargento Riaño a su regreso me presentara un informe del curso recibido. A la fecha no se me ha dado la respuesta. En diciembre de 2017, por fin la empresa Aviacol entregó al Ejército los 52 visores nocturnos, por los que recibió un pago de 2.404 millones de pesos. El supervisor del contrato suscribió una constancia según la cual recibió satisfacción el material, pero después de las pruebas, solo sirvieron 28 aparatos. Sí, pero ¿cuál es el fundamento legal de esto? Pero ese no era el único problema. Aviacol aseguró ser representante de la fábrica Harris y entregó un listado de 52 referencias de los visores nocturnos entregados al Ejército. Pero el fabricante estadounidense negó tener relación con Aviacol y mucho menos haber vendido los aparatos con destino al Ejército colombiano. Los tubos intensificadores de imagen de su consulta fueron suministrados a un distribuidor local en Estados Unidos. Harris no tuvo conocimiento de que estos tubos estaban siendo usados en sistemas destinados para
para Colombia. Por las presuntas irregularidades ya hay una investigación en la Fiscalía, mientras en el Ejército hay una indagación en curso que ya cumple 2 años y el responsable del proceso, el coronel Ariel Pongutá, asegura que todo fue transparente. Una mujer de 85 años que le pidió ayuda al personero de mesitas del colegio para su separación estuvo a punto de firmar, sin saberlo, la venta de un espacio de su casa. La notaría a cargo la alertó a ella y ahora el pueblo está en huelga contra el personero. ¿Qué tal esto? Tratar de resolver una dificultad que tenía a su hijo, un vendedor informal en condición de discapacidad, se convirtió en un dolor de cabeza para la señora Alicia Puentes Leal, una campesina de 80 años, cuando decidió tocar la puerta del lugar donde se vela por la promoción y protección de los derechos humanos, la personería de mesitas del colegio Cundinamarca. Allí fue atendida por el titular de la cartera, Ever Danilo Medina. Pasó el 9 de octubre. Aunque ella fue puntualmente para resolver la situación de su hijo, la conversación se extendió y a ella le dio por comentarle que estaba en medio de un proceso de separación y que quería saber cómo podía hacer para disolver su sociedad conyugal y medir una propiedad. Necesitaba un topógrafo y él me lo consiguió. El supuesto topógrafo llegó hasta la finca, pero según cuenta la mujer, algo no le cuadró desde el principio, sobre todo cuando Medina le solicitó las escrituras originales de su finca y las citó en la notaría del pueblo. Y él me estaba engañando diciendo que era la medida de la finca. La notaría única de mesitas del colegio atendió a los visitantes que no ingresaron con el personero, sino con un abogado y de inmediato notó las irregularidades. Estuvieron en compañía del doctor José Ricardo Arismendi Rincón. Allí no se estaba haciendo una separación de bienes, sino una promesa de compraventa sin que las partes hubieran autorizado dicho proceso. Se me hizo, pues no sé qué, 80 millones para entregarlo en el momento de la firma del documento. El personero, al ver que las cosas no salían como él esperaba, ingresó al lugar para llevarse consigo no solo los papeles, sino todos los documentos de identidad de estas personas. El señor se ofuscó y le agarró los papeles a la doctora y las cédulas y se la llevó. La adulta mayor, por falta de los documentos, no pudo asistir a una cirugía que había programado con meses de anticipación. Por eso, visitó en varias oportunidades la oficina del personero, pero, según dice, al ubicarlo, casi no logra salir del lugar para contar el cuento. Que nos iba a sacar era a puños y a patadas de la oficina. El personero también se le hacía el sordo cuando la mujer le hacía los reclamos. ¿Aló? Yo ya no sigo nada adelante y si no yo voy ya a demandarlo por las cédulas. Bueno, su merced, vaya y me demanda. El caso se hizo público el pasado 26 de octubre a través de un medio local y esto ayudó a presionar para que el personero y el abogado entregaran los documentos de identidad a través de la inspección de policía de Anapoima, envueltos en cinta y cartón, y allí se llevaron una sorpresa. Aparecieron cual película de terror, con huecos en los ojos y cruces en la frente. Ante las denuncias, el personero fue citado a un debate de control político y allí la señora Puentes se encontró con otras 2 personas que dicen haber sido víctimas del personero y su abogado. Yo estoy estafada ahí, yo tengo los respectivos denuncios y todo. El debate tuvo que ser suspendido. Es un pícaro, es un ladrón. Los colegiunos anunciaron protestas que iniciarán la próxima semana en todo el municipio para exigir la renuncia del funcionario, de quien hasta el momento se desconoce su paradero. Nos vemos mañana, lunes festivo, con las mejores noticias del fin de semana. Los invitamos a comentarlas en nuestras redes sociales. A ustedes gracias por elegir siempre la independencia. Y hasta mañana, lunes festivo. Que descansen. Buenas noches.